hecho con nosotros, seguir haciendo con nosotros. Y también como una esperanza para ver que el mismo Dios que transformó el corazón de Pedro, que nos transformó a nosotros, puede también transformar a aquellos seres queridos por los que hemos estado orando. Así que te pedimos, Señor, tu orientación y tu iluminación en este momento para que podamos entonces discernir tu palabra de la manera correcta. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito entonces a que se ubiquen en la primera epístola de Pedro. Vamos a leer el versículo 1, que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí Pedro está presentándose como el escritor de esta carta, ¿verdad? Esta compilación de información y esta también, podríamos decirle, este mensaje que, inspirado por el Espíritu Santo que Pedro escribió para enviárselo a sus destinatarios, que ahorita vamos a ver quiénes son. Pedro entonces presenta sus credenciales, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Eso, hermanos, representa un título de gran peso en la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué, porque el apóstol del Señor Jesucristo tenía que haber cumplido ciertos requerimientos que no todo el mundo los pudo eh, cumplir aunque quisiera, ni nosotros podemos tampoco optar a eso porque la oportunidad no se nos fue dada a nosotros para ser apóstol, pero a él sí. Y por eso entonces podemos decir que es un título de gran peso, ¿verdad? El apóstol de Jesucristo. Y sus destinatarios eran los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sabemos que estos eran hermanos creyentes en el Señor Jesucristo que habían sufrido persecución y se habían desplazado a esa zona, del Asia Menor, donde ahora nosotros podemos ubicarlos en el mapa en Siria. Entonces, Pedro, en su salutación, se presenta así, apóstol de Jesucristo. Y hoy vamos a conocer entonces por qué Pedro se denominaba apóstol de Jesucristo. La Biblia nos habla de Pedro en su primera aparición en la Biblia como Simón. Él era hijo de Jonás. Ellos eran pescadores. Esa era la profesión de ellos. Ellos tenían ese oficio. Pedro tenía a su hermano Andrés con el que iban en el mar de Galilea a pescar. Ellos salían en una barquita a pescar todas las mañanas, las madrugadas, las noches, dependiendo de la temporada y del momento en que ellos consideraban pertinente levantar el ancla y salir, ¿verdad? A buscar el sustento, porque el pescado, además de que les servía de sustento para su familia, para alimentarse, también era para negocio. Ellos vendían pescado y con eso, pues, generaban recursos para el sostén de su familia. Él era un pescador, pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor dejó de llamarle Pedro y le cambió el nombre. Y por eso se conoce, perdón, dejó de llamarle Simón y le dijo que ahora será llamado Cefas, dice en el Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, leámoslo. Juan 1, 42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas era en el idioma que hablaban los judíos y Pedro ya era en el idioma griego, que era el idioma común, ¿verdad? De ese entonces, el griego común, el griego koiné.
Entonces el Señor, cuando lo conoció, le cambió el nombre, le dijo, tú, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y Cefas, o Pedro, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo sincero, era voluntarioso. Nosotros podemos ver su comportamiento, ¿verdad? Tenía iniciativa, era proactivo, era alguien que no se quedaba quieto. Era uno de los amigos más cercanos de Jesús, en sus momentos más trascendentales estuvo ahí. Era un apóstol del Señor y eso significa que es columna de la iglesia, esa iglesia que Cristo fundó. Pablo en Gálatas lo reconoce como tal. Si vamos a Gálatas 2:9, dice acá el apóstol Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que ya sabemos que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, mire cómo se refiere Pablo a ellos, ¿verdad? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano, ¿cuál mano? Vamos a ver si saben, derecha. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, ahí Pablo está eh, dando este mensaje de consideración, este mensaje de certificación de quién era Pedro. Era columna de la iglesia, era parte de los discípulos del Señor, a los que también les llamamos los apóstoles de Jesucristo. Entonces, él dice, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, prácticamente nos certificaron a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos, nos enviaron a los gentiles y ellos quedaron entonces predicándole a los de la circuncisión. Espero que todos entendamos que los de la circuncisión era el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces podemos ver la importancia de esa denominación que portaba Pedro, ¿verdad? Ese título de apóstol de Jesucristo. Pedro era un hombre entusiasta. Podemos ver ahí en diferentes pasajes su comportamiento. Era obstinado también, tenía ahí sus arranques de obstinación, impulsivo a veces. También era atrevido porque hacía cosas que los demás no hacían. ¿Se acuerdan cuando caminó sobre el agua? Los demás no se atrevieron. Él tenía muchas fortalezas, pero también tenía defectos comunes en todo ser humano. Pedro nos demuestra que realmente nosotros podemos brillar en los caminos del Señor por causa de la influencia del Señor en nosotros. Y eso es lo que aconteció con él y eso es lo que trataremos de ver también el día de hoy. Cuando usted está en la obra del Señor, entienda que usted está caminando en obediencia a Dios y que todo lo que está haciendo es porque Dios ha querido utilizarlo a usted y no es por sus propias capacidades. Porque Dios dijo un día, voy a utilizar esta personita que yo creé para que haga esta función en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que sabemos que el cuerpo está compuesto por diferentes órganos, diferentes partes, y cada una de las partes del cuerpo tiene una función de provecho para el mismo cuerpo. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros y eso es lo que hizo con el apóstol Pedro también. Él lo utilizó como él quiso, dándonos ejemplo a nosotros de lo que Dios puede hacer con la vida de un ser humano. Él era un pescador y miren lo que terminó. Así sucede con nosotros. Un día éramos una cosa y otro día estamos acá en la iglesia haciendo otras cosas, porque al Señor le ha placido. ¿Y quién de nosotros puede ir en contra de la voluntad de Dios? Ahora, tenemos que entender que
Hay que ser sumisos al Señor y no ser rebeldes. Hay que obedecer la voz de Dios. Cuando el Señor nos llama a servir, obedezcamos. Porque un propósito tiene Dios con nosotros. Y no esos propósitos que le predican en otros lados, de que Dios tiene un propósito de prosperidad con este, no. Dios tiene propósitos y también tiene propósitos de prosperidad, pero prosperidad para nuestra alma, prosperidad para que nosotros, como una persona integral, alma, cuerpo y espíritu, seamos ahora un instrumento útil y que tengamos también entonces algo que llevar al tribunal de Cristo cuando nosotros estemos ahí y nuestras obras sean pesadas y sean pasadas por fuego. Y que el Señor diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bonito sería escuchar esas palabras, ¿no? Qué bonito. Entonces, vemos el caso de Pedro, un hombre entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido, que tenía fortalezas, pero también tenía defectos. El Señor lo escogió y lo moldeó y lo hizo exactamente como Dios mismo quiso que él fuera. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano. Aunque a veces nos cueste a nosotros ceder, aunque seamos rebeldes sin causa, pero Dios trata con nosotros todos los días, cada vez que usted está haciendo algo por la obra de Dios, está haciendo también parte de ese proceso en el que está siendo formado por Dios. Vamos a definir entonces qué es lo que representaba ese título de apóstol. Un apóstol era un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana, del poder y del amor de Dios. Era un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo en todos sus ámbitos, ¿verdad? En su obra redentora, en su vida, de su muerte y de su resurrección. El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Pedro era un enviado, era un apóstol. Pedro enfocó su trabajo en evangelizar, en ir propagando, difundiendo la palabra del Señor en toda esa región donde no habían escuchado sobre el Señor Jesucristo, donde no habían conocido el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Pedro, bueno, en su trabajo por la obra del Señor, padeció mucho, se sacrificó físicamente, bueno, hasta el punto que la tradición cuenta, porque no está en la Biblia, pero la tradición y los historiadores de su momento cuentan que la muerte de Pedro fue dura. Pedro fue crucificado y fue crucificado de una manera diferente, la no convencional, sino que él fue con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque dicen que él mismo dijo que no era digno de morir como su Dios, como su Redentor, y que él quería entonces que lo colocaran de otra forma. Dando también una lección, Pedro, de conocer, de que él conocía realmente, de que él entendía cuál era su posición, cuál era la posición del Señor, que el que debía de prevalecer y de brillar siempre era el Señor Jesucristo y no él, que él simplemente era un siervo del Señor y él no merecía ningún tipo de promoción o de exaltación, aunque era en una cruz, ¿verdad? Pero ustedes saben que como los seres humanos a veces somos complicados y tenemos una mente finita y descompuesta por el pecado, los seres humanos tendemos a idolatrar a los mismos hombres. Y Pedro hasta en eso fue claro para mostrarle al mundo que él no era como el Señor Jesucristo, que no era él que tenían que ver, sino que era el Señor Jesucristo el que tenían que ver. Esa es la actitud que debemos de tener todos los que servimos en la obra del Señor. Cuando presentamos al Señor a otra persona, no vamos a presentarnos a nosotros. No vamos a decirle, mire, yo soy
tal, y hago esto y esto otro en la obra del Señor, porque el Señor me ha dotado de grandes talentos. ¿No? Porque nosotros tenemos que hablarle a los demás es sobre el Señor Jesucristo, que Él es el que tiene todo el mérito de nuestra salvación y Él es el único que nos da la oportunidad de encontrar paz y comunión con el Padre. No somos nosotros ni nuestras capacidades los que podemos entonces exaltarnos y llegar a los demás mostrándonos con una cara lavada de piedad para que los demás vengan al Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a ir a presentarme yo para que vengan a donde otro? Hay que presentarles a donde queremos llevarlo, al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacía Pedro. Pero eso lo entendió Pedro después de un proceso. Pedro propuso la elección de un nuevo apóstol. ¿Recuerdan en el momento que Judas se suicidó? Judas traicionó al Señor Jesucristo, se suicidó, entonces quedaron solamente 11 apóstoles. Pedro fue uno de los que propuso la elección de un nuevo apóstol. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Y en ese momento se establecieron requisitos para determinar quién podía ser un apóstol. Y miren qué importante es esto. Aquí es donde se descartan todos los apóstoles modernos. En primer lugar, los candidatos debían de haber estado con Jesús durante los 3 años que Jesús estuvo con ellos, entre ellos. Los apóstoles modernos no estuvieron con Jesús en ese entonces, ¿verdad? A menos que tengan más de 2000 años. Un apóstol tenía que ser un testigo ocular del bautismo cuando el Padre Celestial confirmó la obra, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Recuerdan ese momento que la Biblia nos declara cuando el Señor fue bautizado y el Padre emitió unas palabras y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, o como una paloma, y estuvo ahí. Ahí podemos ver también cómo se descarta esa doctrina de los unicitarios, ¿verdad? Que solo creen en una persona, en una sola persona, no creen en la Trinidad. Aquí podemos ver la Trinidad completa en función, ¿verdad? En funciones, el Padre hablando, el Espíritu Santo manifestándose y el Hijo ahí siendo bautizado. Entonces, un apóstol tenía que haber estado en ese momento que el Señor fue bautizado y que sucedió ese hecho trascendental para la humanidad y para la iglesia del Señor, ¿verdad? También un apóstol necesitaba haber escuchado las enseñanzas de Jesús, esas enseñanzas como los sermones que dio, que cambiaban vidas y transformaban corazones de piedra en corazones de carne. Ellos tenían que haber sido testigos de las sanidades, las proezas, los milagros que el Señor con todo el poder y autoridad ejecutaba en su caminar en el mundo. Todo eso era parte de los requisitos para que una persona fuera considerada o fuera postulada para el cargo de apóstol. Ese cargo que estaba en ese momento desocupado porque hacía falta uno, porque Judas ya no era parte de los apóstoles o de los discípulos del Señor. También para ser apóstol necesitaba haber sido testigo del sacrificio del Señor en la cruz, haber visto al Señor Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos después de su resurrección. Todo eso se consideró para poder elegir al sustituto de Judas. Dentro de las personas que estaban proponiendo esta sustitución estaba Pedro. Y Pedro entendía que todo esto era necesario para encontrar una persona con los suficientes atributos para ocupar ese cargo tan importante y trascendental en la iglesia de Cristo, porque iba a ser columna de la iglesia. Entendemos nosotros que la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, y de ahí entonces emergen las columnas, que son los que propagaron el evangelio, esa labor que hacían los apóstoles. Eso, los apóstoles forman entonces esas columnas, y sobre esas columnas se empieza a edificar la iglesia, que somos todos nosotros. Pedro era
es parte de esas columnas y los apóstoles igual. Entonces, ¿cómo, en qué lógica podríamos visualizar nosotros que existe una base ya construida, existen las columnas y se empezó a edificar el edificio que es la iglesia? Y más arriba van a volver entonces a hacer excavaciones para colocar nuevas bases, que eso es lo que dicen los apóstoles modernos. O sea, ¿cómo van a colocar bases? O van a ir a la base del edificio, que ya es una iglesia que está conformada, y van a picar sobre lo que ya está hecho. No, ¿verdad? No tiene sentido viéndolo así, con esa simbología, ¿verdad? De la que la iglesia es un edificio. Entonces ahí descartamos totalmente eso que en la actualidad se anda pregonando de que existen, que todos los días surgen apóstoles, ¿no? Lo que menciona siempre el pastor y hace eco de lo que el pastor Carballosa dijo en su momento en nuestra congregación. Sí hay apóstoles modernos, pero todos son falsos. Sigamos entonces. Ahora vamos a destacar algunas de las partes de esta salutación en la primera epístola de Pedro, volviendo entonces a la materia ya de primera de Pedro. En primer lugar, Pedro, como leímos y como hemos visto, presenta sus credenciales. Él se presenta como apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice. También él señala a quienes dirige este mensaje, que son los expatriados de la dispersión, esos hermanos que se habían desplazado a diferentes lugares. Más adelante, en el versículo 2, él destaca el tema de la elección para salvación. Miren cuánta doctrina está ahí inmersa en esa salutación, ¿verdad? En primer lugar, Pedro se presenta como, como con el título que le corresponde a él por haber sido parte de ese grupo que estuvo con el Señor Jesucristo y al que el Señor Jesucristo utilizó. Señala también a los hermanos a quienes dirige la carta, pero inmediatamente les empieza a hablar de doctrina y les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahí en ese momento les está diciendo, siéntanse privilegiados porque ustedes fueron elegidos por el Señor y han escuchado su palabra y han encontrado salvación por causa de Él, porque Él antes de la fundación del mundo ya sabía, ya había pensado en ustedes, ya los había escogido y ahora ustedes tienen que ser congruentes a lo que el Señor ha hecho con ustedes. Y esto también aplica para todos nosotros, todos los que hemos creído en el Señor. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, según la presencia de Dios Padre. Y también esa salutación, Pedro muestra el efecto que el Espíritu Santo tiene sobre los elegidos. Él les dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Esa debe ser la actitud que debe tener todo creyente. Y él se los está recordando ahí en la salutación. Les recuerda también el poder del sacrificio del Señor Jesucristo y les dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahorita ya estamos en el versículo 2, siempre capítulo 1. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, dándoles a entender, ustedes son privilegiados porque esa sangre del Señor que fue derramada en la cruz es la que produce en ustedes salvación, es la que produce paz y comunión con Dios, es la que les ha dado ahora el privilegio de ser justificados y de presentarse al Padre en una condición diferente. Y por último les deja ver su amor, que fue de lo que hablamos en el mensaje anterior hace algunas semanas, cuando les dice gracia y paz o sea multiplicada. No vamos a entrar en detalles aquí, pero entendemos el peso de estas dos palabras, gracia y paz. Entonces miremos ahora cómo es que el apóstol Pedro
llegó a ese punto donde pudo redactar esa carta con la influencia del Espíritu Santo, claro, pero pudo tener él la convicción y la certeza de que lo que estaba escribiendo era un mensaje que estaba certificado por Dios, en donde estaba mostrándoles a los receptores de esta carta un mensaje en donde toda la intención del mensaje es edificarlos, es hacerlos crecer, es hacerlos tener raíces bien cimentadas, bien arraigadas, bien profundas en cuanto al conocimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces todo el proceso, rapidito vamos a ir mencionando cada uno de los puntos del proceso que vivió Pedro para llegar a este punto de ser apóstol de Jesucristo y ser usado así como el Señor lo usó. En primer lugar, Jesús lo llamó y oficialmente le dijo que lo siguiera. En ese momento el Señor produjo una pesca milagrosa en ese proceso. Imagínense el privilegio de Pedro, ¿verdad? De un inicio ver el poder y la autoridad del Señor Jesucristo actuando ahí. Eso lo podemos ver en Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahí está toda esa reseña. Vemos también el proceso de Pedro, que Pedro dejó todo para seguir al Señor y vivió como discípulo del Señor Jesús. Hermanos, la misma Biblia nos da evidencia de que Pedro era un hombre casado. Recuerdan que se habla de la suegra de Pedro. Pero Pedro salió al camino con el Señor Jesucristo a cumplir, a cumplir en ese momento el requisito necesario de discipulado para que después Pedro fuera quien fue. Pedro fue discipulado nada más y nada menos que por el Señor Jesucristo, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Él fue quien discipuló a Pedro. Y Pedro estuvo en ese proceso, abandonó todo, abandonó la pesca, dejó aparte a su familia y se fue siguiendo al Señor. Ahora, no estamos, la Biblia no menciona nada de la relación de Pedro con sus familiares, pero entendemos que si era un siervo de Dios, tampoco descuidó su familia. Él tenía sus momentos con su familia y sus momentos en el discipulado que andaba con el Señor. Él estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Imagínense el privilegio, todo eso, todo eso. Imagínense cómo Pedro lo iba asimilando, viendo el poder, la autoridad, entendiendo quién era ese que estaba ahí. Fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Vemos ahí entonces la iniciativa de Pedro, ¿verdad? Que era un hombre que tenía ese instinto de arrojarse a lo desconocido, que a veces le resultó bien y a veces le resultó mal, ¿no? Pero en este caso vemos cómo Pedro tuvo esa iniciativa. Fue él también quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo se le había revelado a Pedro por Dios mismo. Eso lo podemos ver en Mateo 16, 16 y 17. O sea, ¿cómo vemos entonces la evolución de Pedro? ¿No? Vemos a alguien que Dios estaba usando, Dios estaba transformando y lo está utilizando Dios también para que nosotros podamos ver cómo es el proceso de Dios con sus hijos. Luego podemos ver cuando Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia. Ya vimos que él es columna de la iglesia, sabiendo que la roca sobre la cual descansa la iglesia de Cristo, pues es el mismo Señor Jesucristo. También podemos ver que fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte.
Él quiso convencer al Señor, ¿verdad? Señor, no hagas esto, Señor, no dejes que te acontezca esto. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque sabía que estaba influenciado en ese momento Pedro. Vemos entonces cómo, aunque Pedro sea columna de la iglesia, aunque Pedro haya andado en ese proceso de discipulado de 3 años con el Señor, también Pedro tenía sus fallas porque era un humano y siempre había la influencia de la carne, la influencia de Satanás y del mundo sobre él, que es lo que acontece con nosotros como creyentes. Pero sigamos viendo el caso de Pedro y todo su proceso. Entonces, Pedro fue rápidamente corregido por el Señor. También cuando Jesús se transfiguró en el monte, Pedro estuvo ahí. Imagínense todas esas, todos esos momentos especiales que vivió Pedro, ¿no? Eso está en Mateo 17:1. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Él fue parte también de ese equipo que se encargó de conseguir el aposento alto, de seguir las instrucciones que el mismo Señor les dio. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Ninguno de los otros discípulos tuvo ese alcance, esa iniciativa. Claro que no era lo correcto, pero lo hizo. Y algún sentimiento había en él de solidaridad y amor con el Señor Jesucristo para hacerlo. Fue Pedro también quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Más tarde lo negó 3 veces. Pero el Señor ya sabía que eso iba a pasar. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos estado en esa condición. De repente, estemos viviendo en esa condición en este momento, que nos emocionamos porque el Señor nos está usando, porque amamos al Señor, porque amamos a la congregación donde estamos y nos dan algún tipo de responsabilidad. Y llega un momento en el que nosotros claudicamos, en el que por las diferentes circunstancias y el entorno y todo lo que pueda afectarnos, nosotros nos debilitamos y hasta llegamos al punto de eh, causar un malestar en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo y con la iglesia en particular. Pero Dios, hermanos, Dios sabe que nosotros somos propensos a eso, que podemos fallar. Y nosotros como hermanos también tenemos que entender eso y comprender que los hermanos no son perfectos. Que de repente un hermano lo decepcionó, pero más adelante ese hermano le va a dar una sensación de alegría cuando lo mire usted desarrollándose en la obra del Señor y en los dones que el Señor le ha provisto. Nunca, hermano, nosotros podemos descartar a nadie. No podemos descartar a nadie. Y el peor error que podemos cometer nosotros individualmente es descartarnos nosotros mismos, porque sentimos que le hemos fallado a Dios. Hermanos, vemos acá el caso de Pedro. Pedro anduvo con el Señor todo ese tiempo, miró todo lo que sus ojos le permitieron ver, al Señor haciendo milagros, comportándose como se comportó, siendo quien era el Señor, el genuino Mesías, el Hijo de Dios. Y Pedro le falló. Entonces, ¿el Señor lo descartó por eso? No lo descartó. Pedro siguió, se restauró y lo que Pedro había hecho antes de que el Señor lo restaurara no se compara con todo lo que Pedro hizo después. Y eso, hermanos, eso es lo que pasa con nosotros. Probablemente usted sienta, yo soy indigno de servir, yo he hecho tantas cosas malas, hermano.
El Señor es el que restaura. El Señor es el que da, además de que da perdón por los pecados, el Señor agarra sus pecados y los tira al fondo del mar. Ya usted ya no tiene que estar pensando en el pasado, tiene que enfocarse en su relación presente y futura con el Señor, en todo lo que usted puede hacer por la obra del Señor y por el prójimo, porque el Señor nos manda ahora que para que nosotros podamos encontrar plenitud en Él, tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, no descarten a nadie, oren por las personas, ayúdenles, auxílienles. Ustedes no saben por las situaciones que el hermano puede estar pasando. Uno a veces no llega hasta el punto de enterarse de situaciones difíciles que pueden desanimar a un hermano, pero nosotros estamos llamados a animar, a exhortar, a aliviar al hermano, a traerlo, a ayudarlo, a apoyarlo. No solo en el sentido físico, porque mucha gente se enfoca solamente en los temas materiales, no, también los temas espirituales, los temas del alma. Hermano, ore por sus hermanos. Si usted mira a un hermano que está con algún problema que usted no entiende, a usted no le importa el problema que él tiene, pero a usted sí le importa que el hermano esté bien. Entonces vaya al trono de la gracia y dígale al Señor, ayuda al hermano que yo le identifique que está padeciendo algo. Señor, tú conoces el problema que él tiene, entonces reconocemos, Señor, que tú puedes hacer todo con él y ayúdalo, restáuralo, resuélvele esa situación conforme a tu voluntad y tu soberanía. Hermanos, el Señor escucha la oración de los justos. El Señor escucha la oración de alguien que sinceramente va a Él a pedir por el otro. Entonces, este fue el caso de Pedro, él falló. Él, él sufrió por eso. Él sabía a quién le estaba fallando. Es lo que pasa con nosotros como creyentes cuando le fallamos al Señor. Nosotros sabemos a quién le estamos fallando, a aquel que nos restauró, que nos salvó, aquel que nos hizo nuevas criaturas y nosotros volvemos a fallarle, nos sentimos mal. Eso es seguro. Pero tenemos oportunidad también de resarcir ese malestar que le ocasionamos, poniéndonos en sus manos, obedeciéndolo, reconociendo su autoridad y siguiendo adelante en el camino de su obra. Pedro, después de la resurrección del Señor, fue nombrado específicamente por el mismo Señor Jesucristo como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Eso lo podemos ver en Marcos 16:7. El Señor quería que Pedro se enterara de lo que había pasado. Él ya había resucitado. Repitiendo el milagro de la gran pesca, el Señor hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo. Eso está en Juan 21:6 y 15:17. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le repitió esa pregunta en 3 ocasiones. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Certificándolo, autorizándolo, diciéndole, cumplí la obra que está destinada para que cumplas. Y Pedro así lo hizo. Él entendió y su vida de ahí en adelante cambió. Cambió tanto y fue tan utilizado por el Señor que en el día de Pentecostés Pedro fue el orador principal ante la multitud en Jerusalén. Eso está en Hechos 2:14. Y la iglesia comenzó con afluencia de 3,000 nuevos creyentes, hermanos, a causa de esa predicación.
que salió del corazón de Pedro por causa de todo lo que él había vivido y había conocido del Señor. Y claro, con el apoyo ahora del Espíritu Santo, dando convicción a todas esas personas que estaban expuestas a la palabra y a la verdad sobre el Señor Jesucristo. Pero miren, aquel que se había descartado, aquel que estaba ya humillado, triste, que estaba deprimido, que no sabía qué hacer, ese ahora estaba presentándole a la multitud a aquel que lo había perdonado y que lo había certificado nuevamente para ser su siervo. Y miren las consecuencias que hubieron, ¿verdad? Dios lo utilizó hasta el punto de que le demostró en su primera ejecución del trabajo al que Dios le había mandado. El Señor le demostró cómo 3,000 personas estaban siendo impactadas por ese trabajo que a él se le había comisionado. Presentar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Presentar al Señor Jesucristo a todos aquellos que estaban perdidos. Pedro sanó a un cojo que pedía limosna, eso lo podemos ver en Hechos 3. Pedro predicó audazmente ante el Sanedrino, la institución religiosa que predominaba ahí en esa región, ¿no? Él tuvo valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora él ya había entendido que no era con sus propias capacidades ni por sus propias fuerzas que él caminaba en el servicio de la obra del Señor. Pedro ya había entendido entonces que quien hace toda la obra es el Señor Jesucristo y ahora contaba con el apoyo del Espíritu Santo. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron apaciguar la determinación de Pedro de predicar al Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hechos 5. Pedro estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo también. En Hechos 8 podemos ver ese momento. Fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Quien después creyó y recibió también al Espíritu Santo. Fue salvo él y toda su familia. Eso está en Hechos 10. Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Claro, él los tenía por experiencia propia, ¿verdad? Él dijo, bueno, si no me excluyó el Señor después de que yo le fallé, después de que yo le prometí y le fallé, ¿cómo vamos a decir que el Señor hace acepción de personas? Si me mandó a mí, mandó a todos mis hermanos a predicar el Evangelio. Si vino Él, se sacrificó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro entendió plenamente eso. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía, aunque en el camino hubo ahí un problemita, ¿verdad? Un problemita que ahí es donde podemos ver que a pesar de que Pedro ya estaba así en ese proceso, él falló en el sentido de que se dejó influenciar por algunos judaizantes y tuvo que venir Pablo y llamarle la atención. Todo eso lo podemos ver en la vida de Pedro. Pero después Pedro entendió y ahora él era entonces un promotor que defendía enérgicamente esa posición de que todos los creyentes eh, no necesitaban conformarse a la ley judía. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos. En primera de Pedro 5:13 podemos ver eso. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Pedro fue, digámoslo así, la fuente que le transmitió información a Marcos para que él pudiera escribir el Evangelio, o por lo menos la información más fidedigna. Eh, Reconocemos también que todo lo que Marcos escribió es inspiración del Espíritu Santo y todo es fidedigno. Pero en ese momento quien estuvo ahí en todos los eventos y quien le podía dar la información como más clara era Pedro. Pedro escribió 2 epístolas, primera de Pedro y segunda de Pedro, y eso fue entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús le dijo a Pedro que moriría como un mártir. Eso está en Juan 21:18.
y fue una profecía que se cumplió. Probablemente fue durante el reino de Nerón. La tradición dice, lo que habíamos hablado antes, que Pedro fue crucificado al revés, invertido. Eso fue en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico que detalle cómo fue la muerte de Pedro. Entonces, podemos ver en todo este proceso el aprendizaje de Pedro. ¿Qué produjo este proceso en la vida de Pedro? En primer lugar, Pedro encontró valor cuando siguió a Cristo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, él había sido dotado de coraje para hacerlo. El Señor le dio valor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el corazón de Pedro había amor y ese amor producía valor. Pedro cumplió con lo que el Señor le mandó hacer. Podemos ver también que producto de este proceso Pedro fue restaurado. Después de haberse jactado de su fidelidad, como lo vimos, diciéndole al Señor, yo nunca te abandonaría. Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces, pero Jesús amorosamente lo restauró y lo volvió a certificar para su servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Señor, hermano. Por eso, no descarte a nadie. No ande señalando a nadie, hermano. Ore por Él. No se descarte usted, hermano. Pídale al Señor valor, pídale al Señor que lo restaure y pídale al Señor que lo use. Pedro fue corregido. Es parte también del proceso. Una y otra vez Pedro necesitaba corrección y el Señor lo corrigió con paciencia, con firmeza y con amor. El maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. Miren lo que dice Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. A veces no entendemos por qué pasamos alguna situación, alguna prueba, pero estamos en un proceso. A veces necesitamos ser corregidos y tenemos que creer y confiar en el Señor. Pedro fue transformado también. La primera vez que se encontraron y Jesús llamó a Simón y le dijo Pedro, lo llamó Pedro, él era ante todos un pescador áspero, imprudente, pero los ojos del Señor Jesucristo, a sus ojos, Pedro era una roca que era firme y fiel, y en eso lo transformó el Señor. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso que estamos viviendo todos los que hemos creído en el Señor y estamos dispuestos a ser transformados por Él. Pedro fue utilizado por Dios en muchas formas. Pedro era un pescador de Galilea, pero el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Lo podemos ver en Lucas 5:10 cuando dice en la segunda parte, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir al Señor. Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, porque Pedro era iletrado y era del vulgo, era alguien común, pero entonces se dieron cuenta que Pedro había estado con Jesús y fue transformado por el Señor. Para Pedro estar con Jesús hizo toda la diferencia. Para nosotros debería de ser igual. En conclusión,
La vida de Pedro puede verse reflejada en nuestra vida. Dios nos ha llamado a ser sus discípulos. Hemos sido pasados por un proceso, le hemos fallado, hemos sido restaurados y seguimos desarrollando los dones que se nos han sido dados. Seamos instrumentos de amor, tal como Pedro, llevando palabras de ánimo, para recordar a nuestros prójimos el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en Él y disfrutemos de su paz, porque su gracia vino de Él y es eterna. Gloria a Dios. Con esto finalizamos el mensaje. Solo les invito a que me acompañen en una oración fuerte.